¿Y si el verdadero poder que ha estado moldeando tu vida no fuera una fuerza externa, sino una palabra silenciosa que has pronunciado miles de veces sin darte cuenta de su efecto? Imagina por un momento una escena simple. Estás sentado, mirando una pared, esperando que algo cambie. No haces nada especial, no meditas, no afirmas, no rezas. Sin embargo, dentro de ti ocurre un diálogo constante, casi imperceptible. Ese murmullo interno que interpreta lo que ves, lo que sientes, lo que temes y lo que deseas. Ese diálogo parece inofensivo, pero es ahí donde comienza todo. La mayoría de las personas creen que su realidad se forma a partir de acciones visibles, decisiones grandes o eventos externos. Pero lo que descubrimos, tras años de observación silenciosa, es que la realidad comienza mucho antes, en una capa más sutil, donde una sola palabra define si el mundo se abre o se contrae. Durante mucho tiempo creímos que el cerebro era el origen. Lo estudiamos como quien desmonta una máquina, pieza por pieza. Neuronas, sinapsis, neurotransmisores. Todo parecía indicar que ahí estaba la conciencia. Pero algo no encajaba. Había personas con cerebros normales capaces de alterar profundamente su experiencia del mundo, y otras con cerebros igualmente sanos atrapadas en la repetición, el sufrimiento y la sensación de límite. Entonces surgió la pregunta incómoda. ¿Y si el cerebro no crea la conciencia, sino que la traduce? En ciertos estados muy específicos, observamos algo fascinante. Cuando una persona dejaba de luchar internamente contra lo que estaba viviendo, cuando no intentaba cambiar, convencer o controlar su experiencia, el cerebro entraba en coherencia. No como un acto voluntario, sino como una consecuencia natural. Las ondas se ordenaban, los hemisferios se sincronizaban y, lo más extraño, el entorno parecía responder de otra manera. No porque el mundo cambiara mágicamente, sino porque la percepción se reorganizaba. Aquí aparece la palabra. No es una palabra que se diga en voz alta. Es una palabra interna, casi invisible. Una palabra que no describe la realidad, sino que le da permiso para existir. Esa palabra es aceptación. Pero no la aceptación resignada, no la que se usa para justificar la derrota. Hablo de una aceptación profunda, fisiológica, perceptiva. Cuando esa palabra se pronuncia correctamente en el interior, el sistema nervioso deja de resistir. Y cuando no hay resistencia, la información fluye. En uno de los experimentos más simples, pedimos a personas comunes que observaran una situación que les generaba tensión. No debían cambiar nada, solo observar. Al inicio, su mente intentaba corregir, analizar, escapar. Pero cuando lograban permanecer, algo se reordenaba. El cuerpo se relajaba, la respiración se hacía más lenta y el cerebro mostraba patrones de coherencia inesperados. Minutos después, muchos reportaban que la situación externa comenzaba a transformarse sin esfuerzo. No porque la forzaran, sino porque dejaron de interferir. Esto desconcierta porque va en contra de lo que nos enseñaron. Crecimos creyendo que hay que luchar para cambiar, empujar para lograr, tensar para avanzar. Pero el campo de la conciencia funciona de otra manera. Es más parecido a una señal de radio. Cuanto más ruido haces, peor se escucha. Cuanto más silencio interno generas, más clara se vuelve la transmisión. Jacobo Greenberg hablaba de un campo de información que organiza la realidad. No un campo místico, sino un entramado perceptivo donde la mente y el mundo no están separados. En ese campo, la palabra aceptación actúa como un interruptor. No crea nada nuevo, simplemente permite que lo que ya está disponible se manifieste. Por eso muchas personas la usan mal. Creen que aceptar es rendirse, cuando en realidad es alinearse. Observa tu propia vida. Las situaciones que más te duelen suelen ser aquellas que más resistes internamente. No porque sean peores, sino porque tu diálogo interno las combate. Esa lucha consume energía, fragmenta la percepción y rompe la coherencia. En cambio, cuando aceptas plenamente una experiencia, incluso una incómoda, ocurre algo paradójico: pierde fuerza. El sistema deja de amplificarla. En estados profundos de aceptación, hemos visto cambios medibles. La frecuencia cardíaca se estabiliza, el sistema inmunológico responde mejor, la percepción del tiempo se modifica. Las personas reportan claridad,
soluciones espontáneas, encuentros inesperados. No es que la palabra tenga poder mágico, es que reorganiza el observador. Y cuando el observador cambia, la experiencia cambia. Piensa en los momentos más claros de tu vida. Aquellos instantes donde todo parecía fluir sin esfuerzo. Casi siempre estaban acompañados de una sensación de «está bien así». No había pelea interna. Ahí, sin saberlo, estabas pronunciando correctamente la palabra. No como concepto, sino como estado. El problema surge cuando intentamos usarla como técnica. Decir acepto mientras internamente deseas huir no funciona. El sistema lo sabe. La coherencia no se puede fingir. Por eso el 90% no obtiene resultados. Porque la palabra no se activa desde la mente racional, sino desde la percepción total del cuerpo. Ahora mismo, mientras escuchas esto, algo se está reorganizando. No porque lo intentes, sino porque estás observando. Y observar sin intervenir es el primer paso hacia la aceptación real. No necesitas creer, solo notar. Notar tu respiración, tu postura, el espacio que ocupas. En ese acto simple, el campo comienza a responder. Al final, la conciencia no quiere ser dominada, quiere ser escuchada. Y la palabra correcta no ordena, invita. Cuando la pronuncias desde ese lugar, la realidad no se resiste. Se acomoda. No porque tú mandes, sino porque dejaste de estorbar. Tal vez ahora la pregunta ya no sea qué palabra usar, sino desde dónde la estás diciendo. Porque ahí, justo ahí, comienza el verdadero cambio. ¿Y si aquello que crees pensar en soledad nunca hubiera sido solo tuyo, sino una respuesta que el campo estaba esperando para comenzar a hablarte? Al principio, todo parecía un exceso de interpretación. La mente siempre busca patrones, incluso donde no los hay. Eso fue lo primero que intentó decirse para no perder el equilibrio. Sin embargo, cuando ciertos eventos se repiten con una precisión imposible, la negación deja de ser una opción cómoda. La experiencia que había vivido no encajaba en ningún marco conocido, pero tampoco podía descartarse como alucinación. Había datos, registros, coherencias medibles. Y, aún así, algo más profundo se había activado, la intuición de que la conciencia no era un producto interno, sino un punto de contacto. A partir de esa noche, cada experimento dejó de ser una simple observación y se convirtió en un diálogo silencioso. No con una entidad, no con una voz externa, sino con una estructura que parecía responder cuando la atención se volvía precisa. No era la palabra en sí lo que producía el efecto, sino el estado desde el cual era pronunciada. Eso fue lo que tardó más tiempo en comprender. La palabra no funcionaba como un comando, sino como una alineación. Como cuando dos piezas encajan sin esfuerzo porque siempre estuvieron diseñadas para encontrarse. En los días siguientes, comenzó a notar algo inquietante en su propia percepción. Los límites habituales entre pensamiento y sensación se volvían difusos. A veces sabía lo que alguien iba a decir antes de que lo dijera. Otras veces, tenía la sensación de haber llegado tarde a un pensamiento que ya estaba ocurriendo en otra parte. No como una premonición espectacular, sino como una familiaridad extraña, una resonancia suave. Era como escuchar una melodía conocida sin recordar cuándo la habías aprendido. Decidió entonces hacer algo distinto. Dejó de provocar el fenómeno y se dedicó a observar su propia reacción interna. Descubrió que cada vez que intentaba forzar una respuesta, el campo se cerraba. Pero cuando permanecía en una atención relajada, sin expectativa, la coherencia aparecía sola. Ahí surgió una comprensión crucial. La conciencia responde a la calidad de la atención, no a la intensidad del deseo. Esto explicaba muchas cosas. ¿Por qué algunas personas parecen manifestar cambios sin esfuerzo, mientras otras se agotan intentando controlar su vida? No se trata de querer más, sino de interferir menos. El campo no necesita instrucciones detalladas, necesita claridad. Y la claridad surge cuando el observador deja de fragmentarse internamente. En uno de los experimentos más simples, invitó a una persona sin entrenamiento previo. No le habló de palabras, ni de campos, ni de teorías. Solo le pidió que se sentara, respirara y prestara atención a la sensación de estar presente. Al inicio, la mente del sujeto divagaba.
Pero después de unos minutos, algo cambió. El cuerpo se relajó, la respiración se hizo más profunda y el electroencefalograma mostró un patrón familiar. Coherencia. Sin sugestión, sin expectativa. Solo presencia. Lo más perturbador ocurrió después. Un segundo monitor, conectado a otro sujeto en una habitación distinta, comenzó a reflejar cambios similares. No había contacto, no había sincronización previa. Y, sin embargo, la coherencia aparecía como una respuesta automática. No era transmisión de información en el sentido clásico, era sintonía. Como dos instrumentos afinándose al mismo tono sin tocarse. Ahí comprendió que la palabra no creaba el efecto, solo lo revelaba. Era una llave, sí, pero la puerta siempre estuvo abierta. La mayoría vive empujando una pared creyendo que es un límite, cuando en realidad es una cortina. Basta con correrla. Con el tiempo, se volvió evidente que el campo no distingue entre lo interno y lo externo. Esa separación es una construcción perceptiva útil para sobrevivir, pero no describe la realidad profunda. Cuando la coherencia aparece, esa frontera se vuelve porosa. El pensamiento influye en la materia no porque tenga poder sobrenatural, sino porque ambos emergen del mismo entramado. Una noche, mientras caminaba solo, notó algo revelador. No estaba pensando en nada particular, pero su atención era total. Cada sonido, cada sombra, cada sensación corporal estaba presente sin interpretación. En ese estado, tuvo la certeza de que la realidad no estaba ocurriendo afuera, sino atravesándolo. No como una idea filosófica, sino como una evidencia directa. No había observador separado de lo observado. Había experiencia ocurriendo. Ese fue el verdadero punto de no retorno. Porque una vez que percibes eso, ya no puedes volver a mirar el mundo de la misma manera. La vida deja de ser una secuencia de eventos que te suceden y se convierte en un diálogo constante entre tu estado interno y el campo que compartes con todo. La palabra, entonces, perdió su misterio superficial y ganó profundidad. No importaba cuál fuera el sonido exacto. Lo esencial era la disposición interna, ausencia de conflicto, atención abierta, coherencia emocional. Cuando esas condiciones estaban presentes, la palabra emergía sola, casi como un eco natural del estado. Muchos creen que el poder está en saber qué decir. Pero el verdadero poder está en saber cuándo callar internamente. Porque el silencio no es vacío, es información sin distorsión. En ese silencio, el campo se vuelve legible. Quizá por eso tantas tradiciones hablan del silencio como puerta. No como un ritual, sino como una condición fisiológica y perceptiva. Cuando la mente deja de fragmentar la experiencia, el cuerpo entra en orden, y cuando el cuerpo se ordena, la percepción se amplía. Nada de esto requiere fe. Requiere honestidad perceptiva. La disposición a observar sin intervenir. A permitir que la experiencia sea como es, antes de intentar cambiarla. En ese gesto simple, algo se alinea. Tal vez ahora la pregunta no sea qué palabra activa el campo, sino que parte de ti sigue resistiéndose a escuchar. Porque el campo no grita. Nunca lo hizo. Siempre estuvo ahí, respondiendo en silencio, esperando coherencia. Y si has llegado hasta aquí, no es casualidad. No porque haya algo especial en este mensaje, sino porque tu atención ya está haciendo la pregunta correcta. Y cuando la pregunta es auténtica, la respuesta no tarda. Solo cambia de forma. ¿Qué harías si descubrieras que la realidad empieza a responderte no cuando hablas, sino cuando guardas silencio en el punto exacto? Hubo un momento en que comprendió que el verdadero experimento ya no estaba ocurriendo en el laboratorio, sino en su propia percepción. La palabra había abierto algo, sí, pero lo que permanecía abierto no era una puerta externa, sino una grieta en la forma habitual de interpretar el mundo. Desde entonces, cada gesto cotidiano parecía tener una densidad distinta. No porque las cosas hubieran cambiado, sino porque él ya no podía ignorar el entramado invisible que la sostenía. Intentó volver a la normalidad. Eso fue lo primero. Preparar café, leer notas viejas, ordenar papeles. Pero la normalidad es frágil cuando has visto que el tiempo puede detenerse sin romperse. Había algo inquietante en la forma en que los segundos parecían estirarse o comprimirse dependiendo de su estado interno.
No era una sensación subjetiva común, era como si el entorno respondiera a su nivel de coherencia. Cuando su mente se dispersaba, el mundo se volvía ruidoso. Cuando se aquietaba, todo adquiría una claridad casi insoportable. Fue entonces cuando entendió que la presencia que percibía no era un ente externo persiguiéndolo, sino un reflejo amplificado de su propia atención. El campo no observa como un ojo separado, responde como un espejo sensible. Y los espejos no juzgan, solo devuelven con precisión quirúrgica aquello que se les ofrece. Una noche decidió no resistirse más. Se sentó en el centro de la habitación, apagó las luces y permitió que la sensación de ser observado se desplegara sin interpretarla. Algo curioso ocurrió, el miedo comenzó a disolverse. En su lugar apareció una lucidez serena, como si su sistema nervioso hubiera dejado de luchar contra lo desconocido. Comprendió entonces que el miedo no provenía del fenómeno, sino del intento de controlarlo. En ese estado, recordó algo fundamental: la coherencia no se impone, se permite. La palabra que había descubierto no era un arma ni una herramienta de dominio. Era una consecuencia natural de un estado interno muy específico. Cuando la identidad se relaja, cuando el yo deja de contraerse, la información fluye sin fricción. Mientras permanecía en silencio, notó un detalle que antes había pasado por alto. No había pensamiento alguno, pero sí una sensación de orden, como si múltiples capas de su experiencia se alinearan sin esfuerzo. El cuerpo, la respiración, la atención y el entorno parecían formar un solo sistema. No había centro, no había periferia, solo un campo estable. Fue ahí donde ocurrió algo decisivo. No hubo luces ni movimientos espectaculares. Lo que cambió fue su comprensión. Se dio cuenta de que la palabra no hacía nada. Simplemente señalaba. Era como pronunciar el nombre de una frecuencia para recordarle al sistema cómo resonar. El verdadero agente no era el sonido, sino la coherencia que lo precedía. Esto explicaba por qué los registros desaparecían, por qué el tiempo se comportaba de forma extraña, por qué la materia respondía. No era una violación de las leyes físicas, era una interacción con un nivel más profundo de ellas. Las leyes que operan cuando el observador deja de fragmentar la experiencia. Comenzó a revisar viejos experimentos con una nueva mirada. Aquellos resultados que antes parecían anomalías ahora encajaban con una lógica elegante. Cuando dos personas entraban en coherencia simultánea, no se transmitía información entre ellas, ambas accedían al mismo campo. Como dos navegadores consultando una misma red. No hay mensaje viajando, hay sincronía de acceso. Esa comprensión trajo consigo una responsabilidad inesperada. Si la conciencia podía influir en la materia, entonces cada estado interno tenía consecuencias más allá de lo personal. No se trataba de crear milagros, sino de reconocer el impacto silencioso de la incoherencia. Cada pensamiento fragmentado, cada emoción sostenida sin conciencia, alteraba el campo compartido. Por primera vez, entendió el verdadero significado del silencio. No como ausencia de sonido, sino como ausencia de interferencia. El silencio era el estado óptimo del sistema. En él, la realidad se reorganiza sola. Días después, decidió hacer una última prueba, pero esta vez sin instrumentos. Se sentó frente a una ventana abierta, observando cómo la luz de la tarde caía sobre los objetos sin nombrarlos. Permaneció así hasta que la sensación de separación se desdibujó. En ese instante, percibió algo sutil pero inequívoco: el entorno parecía escucharlo. No con intención, sino con disponibilidad. No ocurrió nada extraordinario. Y sin embargo, todo era distinto. Porque comprendió que lo extraordinario no está en los fenómenos, sino en la forma en que la conciencia los integra. El verdadero cambio no era mover objetos ni detener relojes. Era habitar la experiencia sin fracturarla. Ahí surgió la última revelación. El campo no responde a lo que quieres, responde a lo que eres capaz de sostener sin contradicción interna. La palabra funciona solo cuando no hay conflicto entre pensamiento, emoción y presencia. Cuando hay coherencia, no hace falta decir nada. La realidad ya está alineada. Tal vez por eso tantas personas buscan fórmulas, técnicas, sonidos secretos.
Pero lo esencial no puede aprenderse como un truco. Se recuerda, se encarna, se permite. Si algo quedó claro después de todo, es esto: la conciencia no está atrapada en el cerebro, pero tampoco está fuera de ti. Es el espacio donde ambos se encuentran. Y cuando dejas de forzar respuestas, cuando descansas en la atención plena, ese espacio comienza a revelarse por sí mismo. Quizá ahora la pregunta no sea qué palabra altera la realidad, sino que parte de ti está lista para dejar de interferir con ella. Porque el campo no necesita ser activado. Siempre estuvo activo. Solo espera coherencia para mostrarse. Y si este mensaje resuena contigo, no es porque contenga una verdad especial, sino porque algo en tu percepción ya comenzó a alinearse. El resto no se busca. Se permite. ¿Qué ocurriría si aquello que llamas realidad no fuera más que un reflejo obediente de donde colocas tu atención sin darte cuenta? No tenía forma, no tenía ojos, no tenía cuerpo, y aún así estaba ahí, presente, observándolo sin distancia. Él sintió como su respiración se volvía lenta, no por decisión, sino porque algo más profundo estaba tomando el control. La distorsión frente a él no imitaba sus movimientos como un espejo común, lo hacía con un ligero retraso, como si estuviera aprendiendo, como si la realidad misma estuviera ensayando cómo responderle. En ese instante comprendió algo perturbador: no estaba siendo observado, estaba siendo entrenado. Ese fue el punto de quiebre. Porque hasta entonces había pensado que la mente observaba la realidad, pero ahí entendió que la realidad observa la mente para aprender cómo organizarse. Y el lenguaje que usa para hacerlo no son las palabras, son los patrones de atención. Durante años creímos que atender era simplemente mirar, concentrarse o pensar intensamente en algo. Pero eso es apenas la capa más superficial del fenómeno. La atención es un acto biológico, neurológico y cuántico al mismo tiempo. Es la manera en que la conciencia colapsa posibilidades en experiencia concreta. No es pasiva, es profundamente activa, creadora, estructurante. En los registros aparecía una y otra vez el mismo patrón inquietante. Cuando la atención de una persona se fragmentaba, cuando saltaba entre estímulos, pensamientos, miedos y expectativas, la coherencia cerebral se rompía. Las ondas se volvían caóticas, desordenadas, incapaces de sostener una intención estable. Y una intención inestable no puede modificar nada, porque la realidad responde a la constancia, no al deseo momentáneo. El problema no era que las personas no supieran que querían. El problema era que nunca estaban realmente presentes en eso que decían querer. Su atención estaba secuestrada por recuerdos, por anticipaciones, por notificaciones, por preocupaciones automáticas. La mente funcionaba como una habitación llena de radios encendidos en distintas frecuencias, generando ruido, interferencia, pérdida de señal. Luego estaba el segundo fenómeno, aún más sutil: la atención inconsciente. Personas que decían querer bienestar, pero cuya atención pasaba horas enfocada en la escasez, en el conflicto, en la comparación. Y la atención inconsciente crea con la misma fuerza que la consciente, solo que lo hace de forma desordenada. El campo no discrimina intenciones morales, responde a patrones de enfoque. Pero el hallazgo más determinante fue el tercero. Cuando la atención estaba contaminada por emociones densas como el miedo, la ansiedad o la urgencia, la coherencia desaparecía por completo. Lo medimos incontables veces. No importaba cuán claro fuera el objetivo. Si la emoción de fondo era miedo, la señal se distorsionaba. La mente entraba en incoherencia, y la realidad simplemente no respondía. En cambio, cuando una persona lograba colocar su atención desde un estado interno de calma profunda, algo extraordinario ocurría. Las ondas cerebrales comenzaban a sincronizarse. El cuerpo entraba en un ritmo armónico. La percepción se afinaba. Y, sin esfuerzo, el entorno empezaba a reorganizarse. No de manera espectacular inmediata, sino con una precisión inquietante, como una serie de coincidencias demasiado exactas para ser casuales. Ahí comprendió que la atención no es fuerza de voluntad. Es alineación interna. No se trata de apretar los dientes y concentrarse, sino de silenciar el ruido suficiente para que la señal emerja sola. Por eso, llegar hasta este punto no es casualidad.
La mayoría se pierde en los primeros minutos porque su atención aún no tolera el silencio prolongado. Si sigues aquí es porque algo en ti ya sabe sostener presencia. Y ese saber no es intelectual, es corporal, es intuitivo. La herramienta que surgió de estos estudios no fue compleja, pero sí exigente. 3 minutos. No más. Porque el sistema nervioso puede sostener coherencia total durante intervalos breves, pero intensos. 3 minutos de atención pura valen más que horas de deseo disperso. No se trata de imaginar con ansiedad, ni de pedir, ni de repetir frases vacías. Se trata de observar como si ya fuera. La observación es la clave. Cuando observas algo como existente, tu sistema actúa en coherencia con esa información. El cuerpo responde primero. El corazón ajusta su ritmo. La mente deja de cuestionar. Y el campo recibe una señal limpia. Por eso el ejercicio no ocurre en la cabeza. Ocurre en el pecho. La sensación de ya está no es una idea, es un estado fisiológico. Y cuando ese estado aparece, aunque sea por instantes, la realidad toma nota. Pero aquí aparece la verdad que pocos quieren aceptar. La atención no distingue entre lo que deseas y lo que temes. Atiende lo que enfocas. Si enfocas carencia, crea carencia. Si enfocas conflicto, amplifica conflicto. No porque seas castigado, sino porque el campo responde con absoluta neutralidad. Entonces surge la pregunta inevitable: si la atención crea, ¿quién eres tú realmente? No eres el cuerpo, porque cambia. No eres los pensamientos, porque fluctúan. No eres las emociones, porque vienen y se van. Eres aquello que permanece observando todo eso. Eres atención consciente. Y cuando eso se entiende no como concepto, sino como experiencia directa, algo se acomoda para siempre. Ya no buscas controlar la realidad. Te ocupas de ordenar tu atención. Porque sabes que lo demás viene por añadidura. La palabra que pronunciaste no es mágica. Es un recordatorio. Atención. Es una instrucción al sistema. Es decirle al campo: estoy presente, estoy coherente, estoy aquí. Y cuando esa instrucción es honesta, el campo responde. Si sentiste aunque sea un cambio sutil, un silencio distinto, una claridad inesperada, es porque algo se activó. No algo externó. Algo que siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de dispersarte. Ahora el desafío no es repetir el ejercicio. Es proteger tu atención del ruido constante. De las narrativas que buscan capturarla. De los estímulos diseñados para fragmentarla. Porque tu atención es el recurso más valioso que posees, y todo en este mundo compite por ella. La realidad no es sólida. Es sensible. Es un campo vivo que responde al observador. Y cada vez que colocas tu atención con coherencia, no eres tú creando algo. Es el universo reconociéndose a sí mismo a través de ti. Este es solo el inicio. Porque ahora que sabes que tu atención es la aguja que teje la experiencia, el siguiente paso es aprender a blindarla, a sostenerla incluso en medio del caos. Ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Y eso es lo que viene después.